Bienvenidos a un nuevo capítulo de EcoSalud, del programa multiplataforma del Eco Multimedios, donde hablamos de prevención en salud. Hoy nos acompaña Luján Rosso. Ella es nutricionista y especialista en microbiota. ¿Cómo estás, Luján? Bien, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Nos vamos a hacer una apartadita a ver que nos cuentes qué es la microbiota y demás que venimos hablando, pero que hoy por hoy está como muy en desarrollo, ¿no? En esto. Pero en principio, preguntarte, ¿qué relación tenemos con la alimentación? Qué pregunta interesante, y en realidad es algo que creo que nos tenemos que empezar a preguntar un poquito más, y cada quien irá encontrando esas respuestas, pero sí es interesante, o por lo menos mi planteo tiene un poco esa búsqueda de usar nuestro vínculo con el alimento como espejo de nuestros contactos con lo que nos damos, con nuestros vínculos en general y cómo nos vinculamos con nosotros mismos en realidad, y con ese vehículo hacia la vida que es nuestro combustible, que es el alimento. Entonces, en ese vínculo en donde, si podemos hacer el ejercicio de cómo ya hemos experimentado esto de ser espejo en los vínculos personales y cómo lo que me molesta del otro a veces es lo que yo tengo que trabajar, y quizás si ya fuimos a esos lugares y ahora traemos eso mismo al alimento, ¿cómo me vinculo con el alimento? Me estoy desorganizada, siempre como apurada, no me doy tiempo, por darte un ejemplo. Sí. De repente es qué tiempo no te estás dando para vos, desde qué lugares no está equilibrado ese dar y recibir en tu rutina, en lo que vos sentís, en lo que vos necesitás y demás. Entonces, traer eso a ver cómo nos estamos relacionando, porque seguramente te esté todo relacionado, y eso que te está mostrando tu alimentación, que te está incomodando de tu alimentación y de la manera en que te estás alimentando, nutriendo, te viene a mostrar un proceso un poco más profundo en general. Es como un síntoma de un desequilibrio interno que te empieza a hablar de maneras sutiles. Primero está la emoción, primero está tengo menos energía, y después aparece esto de lo que como me inflama, o me da acidez, o tengo dolor de cabeza, y bueno, y está todo relacionado con un mismo cuerpo, alma, mente, diciéndote, te estás yendo, te estás desencontrando. Cómo nos alimentamos, qué alimentos decidimos, está relacionado con, no solamente con el hecho de saciar el hambre, sino que tiene que ver con... Hay un vínculo, porque hay una transformación. Yo me transformo con lo que como, y yo transformo el ambiente con lo que elijo comer también. Por eso se llama vínculo, porque la interacción y la transformación es mutua. Si no, no es un vínculo, ¿no? Entonces traigo este concepto un poco a pensarlo con la comida, porque también transformamos el entorno y no podemos no pensar en eso ya, ¿sí? Porque está medio disociado de nuestras elecciones, de nuestros consumos, el impacto que eso tiene en el entorno que habitamos, que también nos da de comer, digamos, también nos nutre. Claro. Entonces, disociarnos de la naturaleza es lo que trae muchas enfermedades actualmente. El no reconocernos parte de la naturaleza hace que no entendamos que tenemos que cuidar el medio ambiente, que somos nosotros también. No solo porque nos da de comer, sino porque somos la misma esencia. Claro, porque habitamos todos en este mismo lugar. Habitamos todos en este mismo lugar, exactamente. Siendo parte de ese ecosistema. Claro. Los alimentos es algo de lo que no podemos prescindir. O sea, que está presente desde que nacemos hasta que trascendemos. Totalmente. Y es algo que es cotidiano, que lo hacemos todos los días, quienes podemos, también desde ese lugar de privilegio, ¿no? Quienes tenemos esa opción de elegir qué comer. Y en esto de que es un espejo muy íntimo, porque es un acto muy íntimo el comer. Por más que esté cargado de contenido cultural y social, en definitiva lo que yo elijo comer es muy íntimo. Y lo que siento cuando como o no como determinadas cosas es algo que solo yo sé. El impacto que eso tiene en mí es algo que yo solo sé y siento, ¿no? Un mismo alimento en dos personas va a ser totalmente distinto. En todo sentido, en cómo se sienta en el momento, en lo que represente para esa persona, en el impacto que tenga a largo plazo en su salud, en su equilibrio, desequilibrio, en cómo lo metaboliza el cuerpo, totalmente. ¿Cuánto juega lo cultural, en lo que uno vive desde la casa y el entorno también? Sí, juega mucho porque... Y sobre todo en relación al alimento, nosotros nos desarrollamos como cachorros en una manada, ¿no? Aprendiendo de lo que nuestro entorno nos muestra como seguro.
Y qué más seguro que si mamá y papá lo comían, esto es lo que hay que comer, porque todo lo demás no es seguro, por lo menos no lo conozco, y nadie me lo ofreció como seguro. Entonces, en ese entorno se va construyendo esto de lo cultural, pero desde un lugar de identificación con el otro que tengo al lado, que es el que me cuida, que es el que me enseña, que es de quien yo aprendo, y es mi entorno familiar más íntimo. Siempre invito a pensar también quién cocinaba en casa, qué nos hacían de comer, qué valor se le daba, qué tiempo se le daba, cómo comía mamá, cómo comía papá, había esos roles en casa, no, era la abuela, era la tía, era yo y mis hermanos, era mi hermana. Todo eso hace a cómo te aprendiste a vincular con la comida y a todo lo simbólico que hubo atrás de ese plato de comida. Y en el consultorio, ¿no? ¿Qué es lo que por ahí se ve o qué se manifiesta en esto esta demanda de esto de bajar de peso, ¿no? Esto de tener como, no sé, hay un peso saludable, sabemos que si hay sobrepeso hay por ahí propensión a otras enfermedades también. ¿Qué aparece? Y aparece una gran confusión en parte. Aparece una gran confusión porque se nos ha enseñado que existe un determinado cuerpo saludable, un determinado peso relacionado a su talla, que eso ya se va desarmando con el mismo transitar de las experiencias en las personas, porque esto ya estudiado está hace 1000 y hay estudios que lo demuestran y no se cansan de demostrarlo, que el índice de masa corporal no es el índice de masa corporal, que es la relación entre peso y talla, no se puede aplicar a todos los cuerpos ni sirve como referencia para condicionar el tamaño y el peso del cuerpo de una persona, porque está lejos de ser un valor que represente a la salud en realidad, solo representa una proporción corporal. Sí. Proporción peso-talla, este cuerpo, esta altura y esta es una proporción, pero no implica un estado de salud por sí, esa proporción. Porque puede estar compuesta por distintas composiciones corporales y significar una cosa distinta para una persona con una genética que para otra en el mismo índice de masa corporal, el mismo rango o proporción peso-talla. ¿Se entiende? Sí. Entonces ahí empieza a ser importante el concepto de composición corporal, entender que todos los cuerpos tenemos distintos tejidos internos y esos tejidos pesan y pesan diferente y se distribuyen diferente y se usan diferente. Y cada interacción entre los tejidos también es diferente en cada persona. Porque una persona desarrolla más o menos un tejido tiene que ver con qué procesos metabólicos están más activos en esa persona que en otra, qué estímulos recibe del entorno, qué alimentación recibe, qué tipo de movimiento hace, qué tipo de rutinas emocionales tiene, se siente seguro donde está, se siente inseguro donde está, tiende su cuerpo a generar reserva para preservarse, se siente amado, cuidado, respetado, siente su cuerpo que puede ser en libertad de usar esa energía para seguir existiendo. Todo eso tiene que ver con esta integración de la que hablamos al principio y que es importante a la hora de orientar a la persona en que encuentre cuál es su manera de nutrirse, con todo lo que aprendió, con toda su historia hasta acá, con todos esos mecanismos metabólicos que lo hicieron sobrevivir en el entorno que tuvo y con la cultura que claramente estamos muy inmersos en la cultura de la dieta, que nos ha enseñado y nos ha llevado a esos lugares no solo de vinculación con el alimento, sino con nuestros propios cuerpos. Esta cuestión de restringirnos, culparnos, frustrarnos, sentirnos todo el tiempo bajo una mirada hostigadora respecto a lo que elegimos comer y según el cuerpo que tengamos lo que se nos permite o no se nos permite comer. Es complejo como porque ha limitado... Claro, sí. Todo como restricción. Sí. ¿No? Y esas restricciones son límites a la expresión de la vida de la persona. Eso es lo que hoy creo que es interesante cuestionar. Porque no te pones una remera porque no bailas porque no haces determinada actividad porque vas a la playa y preferís no ir, o vas a la fiesta y preferís no comer. Bueno, todo eso limita la experiencia humana y limita el disfrute. Y es ahí donde la cultura de la dieta, que quizás en ciertos aspectos trata de tener un mensaje saludable y de autocuidado, después termina siendo perverso cómo se da vuelta ese mensaje y termina siendo un limitante en la expresión de salud de la persona. ¿Y qué se habla de, no sé, un plan de alimentación para cada persona? Sí, por ejemplo, plan de alimentación. Sí, se trata de no usar ya tanto la palabra dieta para bajar de peso, porque también ya nos dimos cuenta de que las dietas para bajar de peso no funcionan con ese fin. O sea, no hay una manera
en la que yo saludablemente o equilibradamente obligue al cuerpo a hacer algo que no está preparado para hacer, porque no lo va a poder ni sostener en el tiempo, ni hacer propio en el disfrute. O sea, no la vas a pasar bien y le vas a subir de peso de nuevo. Y eso ya lo sabe todo el mundo que hizo una dieta una vez. ¿Sí? Me duró más, me duró menos, logré transformar algo, buenísimo, pero no fue por la dieta, fue por tu proceso de sanación. Y no fue por tu voluntad, porque todos tenemos voluntad de sentirnos bien. Pero también necesitamos herramientas concretas que sean útiles, no que nos castiguen cuando no sabemos cómo hacer las cosas de otra manera porque las aprendimos así. ¿Y cada persona puede encontrar sus propias herramientas o trabajar desde las herramientas que cada uno tiene? Seguro que sí. Sí. Hay herramientas que yo puedo ir brindando o que intento encontrar, pero como para limpiar el camino, ¿no? Para salir de estos patrones. A partir de ahí, la persona tiene que encontrarse con su intuición, conocer su cuerpo, aprender a sentirlo y empezar por lo más chiquito. Primero, ¿qué necesita el cuerpo para funcionar? ¿Qué alimentos realmente son nutrientes? Sí. ¿Cómo funciona el cuerpo? ¿Cómo los usa? Nadie nos enseña eso. No lo aprendimos ni en la escuela. Es anatomía, es fisiología, es metabolismo, es simple de entender. El cuerpo tiene toda esa información muy disponible. Así como entendemos el momento que tenemos que ir a hacer pis, entendemos el momento en el que tendríamos que comer y qué tendríamos que comer. No hemos desarrollado esa escucha consciente y amorosa, pero existen esas señales en el cuerpo. ¿Y eso, aplicándolo, nos lleva a bajar de peso? Ese objetivo te va a llevar a un cuerpo que encuentre mejores maneras de ser y habitar este presente. A veces es bajando de peso, a veces no. No siempre sucede o no siempre sucede en los tiempos en los que la persona por ahí consideraría que está bien. En general y en mi experiencia sí pasa. Los cuerpos se desinflaman, los cuerpos sobre todo eso bajan el estado de alerta porque bajan el cortisol. Y bajar el cortisol es empezar a liberar esa reserva energética que hoy a través de las señales de estrés del ambiente mi cuerpo necesitaba guardar. Y lo que hace el cuerpo con el cortisol alto es preservar la energía para la huida o para la escasez o para la pelea, pero limita otras funciones que no considera tan urgentes o importantes para sostener la vida como este estado de alerta. Entonces un cuerpo que aprendió siempre a estar en estado de alerta, aprendió a ahorrar. Y capaz que el estado de alerta fue hacer dieta tras dieta, tras dieta, tras dieta. La escasez, de la escasez, de la escasez, ¿no? Esos círculos de escasez fueron los que el cuerpo entendía como una señal de peligro. Claro. ¿No? Y en cuanto a los alimentos, también cada uno, o en esto digo, definís con cada persona, cuáles son esos alimentos que van acompañando ese proceso. Sí, también tiene que ver mucho la historia de la persona, a qué está acostumbrado o acostumbrada a comer, qué sabe cocinar, qué le gusta, porque también ahí hay un paladar que ya tiene una formación, que si bien se puede transformar y todo se puede transformar, hay tiempos para todos esos procesos. Entonces hay que ver la historia y el contexto de cada persona para qué alimentos poder elegir para acompañar toda esa búsqueda. ¿Y cómo va ese proceso? De acuerdo a las personas que llegan al consultorio, ¿cómo lo van viviendo? Receptivos. En principio yo veo eso. Por lo menos los que ya llegan al espacio saben un poco de qué va mi propuesta. Entonces hay una apertura muy interesante y hay una confianza que yo siempre agradezco y valoro muchísimo, de esa entrega que hace el consultante cuando va a cualquier profesional a recibir algo, a brindar su proceso, a abrirse a esa compañía, ¿no? Que en general son heridas las que mostrás y tiene que ser desde un lugar respetuoso y cuidadoso. Y inmediatamente los cambios van marcando el camino, porque en general es pequeños pasitos que te hacen sentir cada vez un poco mejor. Entonces sola la verdad aparece en ese ¿cómo te estás sintiendo? Bueno, ese es el camino, ¿no? Y no quiere decir que sea siempre perfecto, lineal y de bienestar, porque va a haber resistencias que vienen de esos anclajes anteriores o de esos mecanismos de defensa que nos trajeron hasta acá y no se van a borrar con solo la voluntad de hacerlo, sino con ir dándoles el recorrido. Pero en condiciones amorosas, encontrarte con la herida es mucho más posible que sintiéndote con hambre, ansiosa, frustrada y encontrarte con la herida, ¿no? ¿Qué es
el enfoque no pesocentrista que definís en tu presentación. Sí, esto de lo que hablamos. Bueno, la persona no es un número en la balanza. La persona es mucho más que lo que pesa, y todo eso que es en cuerpo, alma y mente es lo que trae la consulta y es lo que necesita sanarse. Está muy instalado eso, ¿no? Del peso semanal o quincenal, y qué pasa si es que no hay un descenso, ¿no? Tuve un conflicto muy grande interno cuando yo me recibí y me empecé a armar mi consultorio y tenía que salir a comprar una balanza. Yo no entendía para qué la iba a usar. Pero digo, la persona va a venir, yo la voy a pesar, va a bajar medio kilo. ¿De qué? Primero era esa pregunta. ¿De qué bajó medio kilo? ¿Se deshidrató? ¿Está perdiendo masa muscular? ¿Está perdiendo grasa? Ya esa pregunta yo con una balanza no la podía contestar. ¿Y cómo seguía acompañando a esa persona si no podía entender de qué había bajado lo que había bajado? La felicitaba porque capaz que no estaba comiendo lo que necesitaba. Capaz que su cuerpo estaba usando reservas en el músculo o en los tejidos porque no consumía suficiente proteína. O sea, la propuesta cambia en relación a qué haya pasado en la composición corporal. Entonces ya dije, bueno, por lo menos una balanza de composición corporal, si quiero tener una balanza. Y así fui haciéndome esas preguntas y trato de comunicar eso. Al final de la consulta, ¿te querés pesar? Bueno, quédate con esto como que sume a todo lo que estuvimos charlando hasta recién e integralo a todo lo que me venís diciendo, sobre todo cómo te venís sintiendo. Yo trato de hacer hincapié ahí. Claro. ¿Cómo te sentís? Porque antes de eso... Pero no como punto de partida. ¿Cuánto pesás para ver, no? Tal cual. Porque también hay que aceptar los tiempos del cuerpo. Y si estuvimos 30, 40 años haciendo lo mismo y mostrándole al cuerpo una manera de hacer las cosas, bajo determinadas señales, bueno, si queremos otra, ese proceso es como aprender un idioma de nuevo. Claro. Bueno, genera otras conexiones, son otros recorridos, son otros estímulos, y eso lleva tiempo. ¿Cómo incorporamos en este proceso la microbiota? ¿Qué es la microbiota y qué impacto también tiene? Bien, este concepto también es hermoso porque es muy integrador de identificarnos como parte de este ecosistema del que hablábamos. Porque este mundo de microorganismos, sobre todo bacterias que habitan nuestro intestino, y no solo el intestino, sino todas las mucosas del cuerpo. Y este concepto de que las mucosas son lugares de intercambio en el cuerpo. Mi sistema digestivo es una mucosa, o sea, hay puertas de entrada y de salida, del exterior y del interior. Mi sistema respiratorio, mi sistema excretor, mi sistema reproductor, la piel, son todas mucosas y tienen esta función de establecer los límites dentro de nuestro cuerpo. Pero para la naturaleza en realidad no hay límites, ¿no? Y hacia lo macro y hacia lo micro, los mundos son infinitos. Y dentro de eso, ni tan infinito, nos encontramos con las bacterias que habitan esas mucosas y cooperan con esa función de barrera, que no solo es una barrera, sino también es un mecanismo selectivo, que entra, que sale. Sí. Y en el intestino, nuestra microbiota es la más abundante de todas y una de las más importantes porque es la gran entrada al cuerpo, es la gran puerta de entrada al cuerpo. Y por la alimentación es muy probable que entren otras cositas que el cuerpo prefiere no incorporar hacia sí, ¿no? Entonces esa barrera selectiva está muy atenta y tiene muchos mecanismos de selección. Primero está nuestra microbiota, que son ese conjunto de microorganismos habitando el intestino, que cumplen esa función en principio comunicadora. Porque la microbiota lo que hace es recibir el alimento y reaccionar a él como lo haría cualquier bichito que llega a comida. ¿Le gusta, no le gusta, lo come, no lo come? ¿Cuáles lo comen? ¿Quiénes lo comen? ¿Qué hacen con esa comida? Crecen más, crecen menos, se mueren, se debilitan, modifican el pH, modifican las condiciones de mi intestino. ¿Por qué? Porque lo habitan y viven con lo que hay, viven con lo que yo les doy. Sí. Entonces, toda esa interacción es la que, a través del nervio vago, llega al cerebro y el cerebro integra eso que está llegando para decirle al intestino qué hacer con eso. Entonces ahí las puertas del intestino, ¿sí? Las células van haciendo este proceso selectivo. Cuando esa comunicación falla o cuando ese desequilibrio es tanto que el cerebro dice, esto es un problema, acá se me está yendo
toda esta capacidad de elegir no la estoy pudiendo tener porque no entiendo qué pasa. No hay una comunicación directa. No, hay algo que no estoy pudiendo recibir, o lo que recibo es caos. Claro. Lo que recibo es 2, 3 grupos de bacterias creciendo desorbitadamente o dejando que habiten otro tipo de microorganismos, parásitos, hongos, levaduras que no tendrían que estar ahí o van a competir con el alimento y demás. Ahí se prenden las señales del sistema inmunológico que desde adentro del intestino el cerebro les da la orden de salir a actuar. Y ahí tenemos la clave de lo que está pasando ahora en el cuerpo y en los intestinos de la mayoría de la población. El sistema inmunológico, cuando sale a ver qué pasa, inflama. La respuesta inmunológica es inflamatoria, correctamente inflamatoria, porque lleva todo el arsenal de defensa a saber qué hacer. Claro. Y es inflamatorio, porque busca bloquear esos posibles agentes nocivos para la salud o para el equilibrio y lo demás. Entonces, hoy en nuestra alimentación tan llena de esos componentes aditivos, colorantes, estabilizantes, aromatizantes, la microbiota está totalmente desequilibrada y nuestro sistema inmunológico está colapsado intentando de reconocer qué es lo que está pasando ahí, y mi cerebro ni hablar. Y algo que está muy estudiado ahora es el eje intestino-cerebro. Entonces, este es el espejo. Si acá hay lío, acá hay lío. Claro. Yo acá tengo inflamación, toda esa sintomatología o no, pero donde la microbiota no está ordenada, mi cerebro no piensa con claridad, mis emociones no están ordenadas, encausadas, tengo mucha ansiedad, mucha carga mental, no puedo definir, y al revés. Si yo acá estoy muy nerviosa, muy sobreexigida, muy nada, mi intestino reacciona. Va a estar así. Claro, así como espejo, ¿no? Sí, total. Luján, vamos a profundizar en la microbiota porque la verdad que es interesantísimo. Es súper interesante. Y sobre todo porque creo que a nivel mundial hay mucho desarrollo y se está trabajando mucho, ¿no? sobre la microbiota. Así que muchas gracias por ayudarnos con este tema. Un placer, hasta pronto. Luján Rosso, nutricionista, especialista en microbiota. Nos reencontramos en un próximo capítulo de Ecosalud.